Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar, como siempre, de un tema muy particular. Decidí hoy para el día lunes, que ya saben que hago esta como lista de libros que me gustan y no como reseñas. Hoy vamos a hablar sobre 5 libros, que son estos que están aquí. Son 5 libros escritos por rusos y que me encantan. O sea, básicamente tengo una fijación por la literatura rusa que me parece increíble, que me parece, es que es imposible, o sea, en el sentido de que Rusia es uno de los países más grandes del mundo, uno de los países más poblados del mundo, uno de los países que más variedad tienen en el mundo, o sea, es tan grande que en realidad cambia muchísimo. Y pues por lógica, un país que tiene esas características, pues formalmente tendría que tener una literatura increíble. Y tal cual, o sea, tendríamos que decirlo formalmente, hay autores fundamentales dentro de la literatura rusa que yo creo que son así, o sea, son casi obligatorios. Pero, como siempre, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura que tiene contexto como social, me ha gustado mucho la literatura que tiene un toque de realismo. Siempre me ha gustado mucho la literatura que tiene una postura política muy clara, porque pues así es, ¿no? Entonces, pues nada, les traje 5 libros y vamos a comenzar a hablar ahora acerca de ellos. Miren, el primer libro, que es esta joya que está aquí, se llama Vida y Destino de Vasily Grossman. Está ahí, no sé. Es un libro relativamente grande. Se publicó en Lumen. Es un libro que les digo que es grande porque casi se aproximan las 1200 cuartillas, pero tendríamos que decir formalmente que es una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Está centrada en la vida de una familia rusa y cómo esta familia desenvuelve su vida en torno al fenómeno de la guerra de Stalingrado. Bueno, ni siquiera fue guerra, en realidad fue una batalla, pero tiene ciertas características que ahorita vamos a ver. Miren, la batalla de Stalingrado fue decisiva porque a partir de ese fenómeno se decidió qué iba a pasar con la Alemania nazi. Si Alemania lograba conquistar Stalingrado, posiblemente hubiera conquistado prácticamente Rusia. Y sin embargo, una de las cosas más importantes es que pues perdió, y eso le costó prácticamente la guerra a Hitler. Y fue una guerra brutal en una ciudad muy pequeñita, y en esta ciudad se peleó prácticamente centímetro por centímetro entre los nazis y los rusos. Y pues lo que hace Vasily Grossman, que es un autor y periodista, es contarnos sobre su experiencia a partir del fenómeno pues de esta batalla. Y lo que hace es hablarnos, es un libro muy peculiar porque no tiene como un personaje central, es una familia y de esa familia se desenvuelven varios personajes, incluso hay personajes secundarios y parecieran más bien como historias que van relacionados con la guerra. Y tendríamos que decir formalmente que es la única manera en que uno podría entender la guerra de Stalingrado, porque no hay otra manera. Fue una guerra que posiblemente costó más o menos 1.200.000 personas en una sola ciudad. No creo que haya otra guerra más brutal. Y créanme que es un texto verdaderamente fascinante en el sentido de que se vuelve muy profunda porque habla de cómo se concibe la guerra, habla de cómo se concibe pues, el mundo a partir de este fenómeno. Y tendríamos que decir que se publicó en 1952, 7, 8 años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y tendríamos que decir que se publicó 10 años después. Fue todo un caos porque la KGB ya tenía más o menos visualizada la existencia de este libro. La KGB es la policía rusa y se volvió un caos. Resulta que la secretaria que tenía el manuscrito original se suicidó. Al final sacan el manuscrito de Rusia porque estaba prohibido y pues lo publican en París. Y es un texto que habla pues de la brutalidad también de Rusia, de la brutalidad de los nazis, de todo lo sin sentido que tuvo esa guerra.
Y al final creo que la obra solamente se pudo publicar en Rusia hasta 1990 y con la caída prácticamente del sistema comunista. Pero ahí está, de verdad es una joya increíble en todos los sentidos, las recomiendo un montón si les interesa conocer una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, algo determinante, ahí está. Y bueno, vamos con el segundo texto. Miren, esto que está aquí se llama Los muchachos de Zinc. Es de la premio Nobel Svetlana Alexievich, una autora también rusa, evidentemente, y esta obra se publicó a finales de los años 80. Resulta que Alexievich, que trabajaba para un periódico, estuvo cubriendo la guerra de Afganistán por parte del ejército ruso y fue una brutalidad. Al final todos sabemos que fue la última guerra de la Guerra Fría, que perdió Rusia, no pudieron conquistar, llegaron a destruir prácticamente Afganistán, pero no pudieron conquistarla. Se supone que entre los muertos civiles y los muertos rusos, se supone que superan más o menos 1 millón de personas. La guerra tardó más o menos unos 11 años, de 1978 a 1989, y prácticamente vio caer a la URSS. Pero lo verdaderamente importante de este texto es el hecho de que Alexievich nos describe todo el dolor que causó esa guerra en el pueblo común. Se llama Los muchachos de Zinc porque el ejército ruso reutilizaba los ataúdes en cierto sentido y llegaban sellados porque eran de zinc. A veces ni siquiera tenían derecho a ver los cuerpos. A veces en ese mismo libro dice que pues, echaban arena para que la gente creía que ahí iba su hijo. Y es una serie de entrevistas, es una serie de declaraciones en primera persona en donde se va describiendo puntualmente lo que representó esta guerra. Al final muchos dicen que es el Vietnam de los rusos porque así como Estados Unidos no pudo conquistar a Vietnam, pues los rusos no pudieron conquistar Afganistán y fue un caos total que destruyó prácticamente toda la economía de la unidad de repúblicas socialistas soviéticas. Y pues sí, es una joya, a mí me gusta un montón, me parece fundamental entender pues toda esta desesperación, toda esta tristeza. Al final se dieron cuenta de que en la versión oficial Rusia estaba construyendo hospitales, escuelas, ayudando a personas, educando y ese tipo de cosas, y resultó que no era así, o sea, se estaban dando prácticamente con todo y pues ahí está. Y bueno, ahora les traigo una obra relativamente vieja que se llama Memorias del Subsuelo, que es una obra muy, muy conocida, pero muy peculiar. Es una obra de Dostoyevsky y es una obra publicada en 1864. Dostoyevsky tenía un problema muy, muy serio de alcoholismo. Tenía un problema muy complicado relacionado con la ludopatía, o sea, tenía esta fijación por apostar. Y este texto que se llama Memorias del Subsuelo habla sobre una persona que tiene un problema muy, muy serio de depresión. Y sabemos a partir de ese fenómeno que, pues sí, Dostoyevsky estaba pasando prácticamente por ese fenómeno. Se había separado de su familia, se había muerto su esposa, había perdido el empleo. Y créanme que esta obra, Memorias del Subsuelo, es una alegoría formal a la depresión, a la tristeza, a pues, el sinsentido, y todo se desarrolla en una persona con estas condiciones que disfruta muchísimo la humillación, disfruta muchísimo todo este fenómeno que tiene que ver con la degradación humana. Y al final, si tuviéramos que verlo como desde la perspectiva, pues es algo muy decadente en el sentido de que el siglo XIX siempre se caracterizó por estas peculiaridades, pues por recurrir a la decadencia y la depresión como un tema que sirve para desarrollar. Al final tiene un sentido muy trágico, es muy disfrutable, incluso tiene un cierto sentido de antihéroe en que disfruta en la depresión. Yo recuerdo unos fragmentos en donde él nos dice
que disfruta su enfermedad, disfruta su soledad, disfruta tratar mal a la gente, disfruta que lo traten mal a él. Y créanme que es pues una obra pues que recomiendo. Yo la leí en la universidad, desgraciadamente ahora no la tengo, pero siempre la voy a recordar como un gran, gran texto. Y bueno, quería recomendarles esto que está aquí. No sé si seguramente todo el mundo la conoce. Está esto. Se llama Lolita de Vladimir Nabokov y tiene cierta peculiaridad. Miren, si tuviéramos que hablar de Lolita, tendríamos que decir que, pues no sé, Nabokov se sacó pues la artillería pesada en cierto sentido. Nabokov había nacido en Rusia, pero se había nacionalizado norteamericano a principios de los años 40. Y entonces comenzó pues a conocer la sociedad norteamericana y publicó una obra que se llama Lolita, que es una alegoría formal a la pedofilia. Es una obra centrada formalmente en una relación que tienen Humbert y que tiene Lolita, que son los dos personajes, y cómo se desarrolla un amorío entre estas dos personas. Y pues tiene muchas peculiaridades. Tiene pues un sentido de que es una obra que critica pues este estado de perversión. Es una obra que critica pues estas figuras que tienen que ver con las personas que abusan de menores de edad. Y también es una obra que critica la hipocresía de los ciudadanos norteamericanos, y entonces es una obra que nos lleva prácticamente por todo este sentido polisemántico. Y vale la pena comentarles que en 1962 se hizo una versión cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick y tiene la peculiaridad de que Vladimir Nabokov participó en la adaptación de la novela. Yo creo que pues vale la pena conocerla. Créanme que dentro de los estados formales de la literatura se dice que es una de las obras fundamentales, una de las obras de maestría. Imagínense el fenómeno formal de que Nabokov originalmente había publicado toda su obra en ruso y ahora se atrevía a publicar una obra en otro idioma y que fuera considerada una obra maestra del desarrollo del trama dentro de este fenómeno. Pero bueno, vamos a terminar ahora con una obra a la que le tengo muchísimo cariño, que me fascina, y es esta que está aquí. No sé si la conocen, espero que sí, porque al final es bastante conocida. Ahí está. Ay, Dios. Se llama Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, y es una obra relativamente grande. Algunas editoriales la publican en 2 tomos o así, y yo tengo esta edición que es relativamente mala, pero yo la compré, pero yo la leí en una anterior que estaba en 2 tomos, porque esta tiene esta peculiaridad, que son letras muy, muy chiquitas, pero vale la pena tenerla así, o sea, como tenerla en una biblioteca, porque es una obra fundamental. Miren, como todos sabemos, dentro de la historia de Rusia, el fenómeno de la cárcel ha jugado siempre un papel muy importante. Sabemos que sí, que los rusos, desde los imperios zaristas, siempre habían sabido cómo encarcelar o cómo castigar a las personas que fueran desertoras o que no estuvieran a favor del sistema en el que vivían. Y desde los zares ya existían los gulag, que son centros de reeducación. Y ese mismo sistema, a pesar de que se inventó en el Estado zarista, pues tuvo la posibilidad de que pudo subsistir incluso a los zares, pudo subsistir a Lenin, y el punto más alto de los gulag fue durante la administración de Stalin, porque él se dedicó prácticamente a perfeccionar este sistema de los gulag. Y pues resulta que Alexander Solzhenitsyn, que estuvo preso en un gulag y que nos cuenta su fenómeno de vida dentro de este gulag, sabemos que redactó este libro entre 1958 y 1968.
Sabemos que se calcula que tuvo entrevistas con 200 personas que pertenecieron a estas gulag. Y sabemos que se publicó en 1973. Tiene la peculiaridad que Solzhenitsyn en 1970 ya era Premio Nobel de Literatura. Tiene una obra verdaderamente importante. Yo recomendaría esta peculiarmente porque nos lleva prácticamente la mano a conocer estas cárceles que formaron los soviéticos para castigar formalmente a todos estos personajes y de verdad es desgarrador de principio a fin. Nos habla de cómo castigaban, pues de cómo se desarrollaba este fenómeno. Al final nos lleva prácticamente la mano tanto del sistema penitenciario ruso. Nos habla sobre cómo funcionaban los campos de trabajo, sobre cómo funcionaban los campos de exterminio. Nos habla sobre pues esta situación sentimental tan complicada y relacionada prácticamente con la destrucción del ser humano. O sea, no solamente castigaban el cuerpo, sino también el alma. Y sabemos que el hambre jugaba una parte fundamental dentro del castigo de las gulags. Si de verdad quisiera conocer qué es una cárcel en Siberia, sin duda esta obra es una obra fundamental que vale la pena conocer. Y pues sí, afortunadamente lograron sacar la obra a escondidas. Se publicó en París en 1973. Estuvo prohibida en Rusia durante más o menos unas 2 décadas. Y sí, pues sí, si le interesa conocer qué era una gulag, cómo se vivía en una cárcel en un estado siberiano en el que prácticamente era imposible escapar, en estos estados en los que solamente hay tundras, nieve y no hay nada más. Y sí, no creo que haya otra declaración más acertada, no creo que haya ningún libro que nos acerque mejor a este estado de castigo relacionado con los sistemas comunistas y socialistas y estos sistemas tan brutales como los de Stalin. Y bueno, me gustaría, antes de despedirme, que usted me comentara, póngame por ahí qué es lo que piensa acerca de estos 5 autores rusos que les recomiendo y que yo he disfrutado de manera fundamental. Como les decía, es Vasily Grossman, les decía que era Svetlana Alexievich, Vladimir Nabokov, Alexander Solzhenitsyn y Dostoyevsky con Memorias del subsuelo. Pero bueno, póngame por ahí, conoce algún otro, podría recomendarme algún otro. Sin duda podríamos hacer una segunda parte, pero a mí siempre me ha gustado este sentido prácticamente relacionado con el sentido político y social que siempre ha tenido la literatura rusa. Si ya llegó a esta parte del video, por favor regáleme un like, ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de la campanita, aplástela también. Y lo único que va a pasar es que ahora que tenemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Es gratis y aparte de ser gratis, pues no tiene nada de malo que de vez en cuando alguien te recomiende un libro y te recomiende acercarte a todo este material que al final vale muchísimo la pena. Pero bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.